Hola a todos chicos y chicas del YouTube. Soy yo, Ultra. Y esta vez les traigo un nuevo vídeo de creepypastas que, como dije, seguirían siendo con locuendo, ya que soy pésimo para contar historias de terror, y ya lo pueden reafirmar viendo mis vídeos de gameplays XD. Lo sé, me tardé mucho en hacer este vídeo y la razón la saben muy bien. Además necesito tomarme la molestia de buscarlas, leerlas, arreglarlas, traducirlas, e incluso buscar la versión completa de algunas creepypastas. Y todo de tal manera que quede fluido y entendible a la hora de pasarlo con locuendo. También quiero que sepan que estos vídeos pueden tardar aún más, ya que las creepypastas cada vez son más escasas y me cuesta encontrar buenas historias que no muchos conozcan. Así que ya mismamente podrían estar ante el penúltimo capítulo de la mini saga. Aunque aún no estoy seguro. Y para aquellos que creían que ya no subiría nada bueno. Quiero que sepan que los gameplays son para que mi canal no se vea tan inactivo y al mismo tiempo comenzar con algo que siempre quise hacer pero no tenía los recursos suficientes para hacerlos. Y de esa forma hago algo en mi canal mientras acabo con los vídeos como estos. Y disculpen si estas creepypastas no son tan buenas como las anteriores. Pero a menos a mí me parecieron interesantes. Así que tendrás que conformarte con eso XD. Bueno, sin más que decir. Comencemos. Era un vehículo pequeño y estábamos todos dentro, mi madre, mi tío, dos primas, una prima 7 años y otra de 15, mi hermano y yo. Fuimos a visitar a mi tía al departamento donde vivía. Cuando llegamos, estábamos a frente del edificio donde vivía mi tía. Era bastante alto en comparación de las casas de alrededor, a pesar de tener tan solo 10 pisos. Entramos, había un guardia esperándonos, nos pidió nuestros nombres antes de dejarnos entrar. ¿Por qué hay dos ascensores?, preguntó mi prima con ternura. Uno llega directamente a la casa, mientras otro llega a la planta para entrar por la puerta, respondió mi tío en tono de sabiduría y presunción mientras presionaba el botón para llamar el de la izquierda. ¿A cuál entraremos?, volvió a preguntar. Al que llega a la planta, necesitamos la llave para marcar un número si vamos por el otro. Es seguridad para que nadie entre. Los elevadores eran viejos, de esos en los que tienes que abrir manualmente la puerta y al subir veías cómo pasaban las diferentes puertas. Llegamos al apartamento de mi tía. Ella nos saludó a todos y tomamos asiento. Hablamos toda la tarde, de todo tipo de temas. Antes no le tomé importancia a algo que había dicho, ahora no paro de pensar en eso. Nos dijo que el edificio estaba casi despoblado debido a su antigüedad, solo había gente viviendo hasta el 4.º piso. Anteriormente había un sujeto viviendo en el último, pero fue asesinado. El aburrimiento nos consumió a todos los menores cuando comenzaron a hablar de trabajo. Así que decidimos bajar al parque. La curiosidad hizo que los 4 nos montásemos en el elevador que llega directamente a la sala. Luego de que todos estuviéramos adentro, me disponía a marcar para llegar al patio, pero antes de que alcanzase a oprimir el botón, el ascensor subió. ¡Ah, demonios!, maldije por lo bajo, seguro alguien más lo llamó antes de nosotros, anuncié dirigiéndome al grupo. Pero, murmuró mi primita. ¿Qué?, le pregunté. El tío dijo que para marcar un piso aquí necesitabas una llave, preguntó con temor, la voz le temblaba. Algo me impactó bastante, justo antes de que le dijera que yo no había marcado miré a mi prima de 15 años, hija de la tía que vivía aquí, por lo tanto ella sabía lo que estaba sucediendo. Su cara estaba pálida, como un fantasma, su pupila dilatada lentamente, con los ojos desorbitados, el pelo erizado y la piel de gallina. Al verla comprendí lo que mi prima pequeña quería decir. Mi tía vivía en el 4.º piso, y nadie más habitaba el edificio en los pisos de más arriba. Que no pare en el 10. Pensé, mientras intentaba oprimir el botón de stop para detener el ascensor. Fue en vano. El ascensor paró en seco. Pensé que mi corazón pararía así si no dejaba de palpitar tan velozmente. Todos nos quedamos inmóviles. Sin saber qué hacer. Estaba sudando, tenía miedo. Luego de pensarlo durante un largo tiempo, marqué el primer botón. El elevador nos movió. Tienes que abrir completamente la puerta para volver a marcar, para que nadie pida el ascensor antes de que la persona baje, aclaró mi prima.
Nadie se atrevería a abrir la puerta, y mucho menos mirar el número del piso. Yo lo haré, dijo mi hermano haciéndose el valiente mientras se abría paso entre todos nosotros. Al posar la mano sobre la puerta se detuvo. Dudó un segundo y la comenzó a abrir lentamente. Conforme iba abriendo veíamos claramente el interior del apartamento. Era bastante grande, mucho más que el de mi tía, porque ya lo sabía. Estábamos en el último piso, el 10º. Una obscuridad reinaba el lugar. Había polvo por todas partes. Sin embargo, algo me llamó más la atención. Estaba amueblando. Alguien había vivido aquí, o seguía viviendo. Mi primita lanzó un enorme alarido que nos entumeció a todos justo después de que mi hermano abriese la puerta completamente. En la pared de al lado había una enorme mancha de sangre seca que llegaba hasta el piso. Mi hermano separó la mano de la puerta, pero esta no se cerró. La aló fuertemente pero no se movía. «¡Oh Dios, no!», gritó mientras lloraba. «¡Cierra!». Lloró mi prima. Parecía que no entendiera que la puerta estaba siendo atrancada por algo. O alguien. Le ayudé con bastante prisa, pero la puerta no se movía. Me pareció ver una sombra dentro de la casa. Giré velozmente la cabeza para ver qué era. Había algo que se acercaba. No se veía, pero notaba como el polvo del suelo se movía. «¿Qué pasa aquí?», gemí mientras intentaba arar más fuerte. Eso se acercaba cada vez más, toda la escena me estaba volviendo loco. Los pasos, mi prima gritando, mi primita llorando en una esquina, igual que mi hermano mientras intentaba cerrar. Cuando llegó a la puerta no sentimos más que un empujón sobrehumano cerrándola. Mi hermano y yo nos caímos hacia atrás. El ascensor bajó. Y todos nos tranquilizamos. Nunca dijimos nada a nadie sobre esto. No he vuelto a usar un elevador desde entonces. Hemos intentado olvidarlo pero no podemos. Algo que me atormentará para siempre es cuando el ascensor cerró, pues vi claramente la silueta de un hombre serio, mirándonos fijamente desde la ventanilla. Esta historia me la contó un amigo, diciendo que le había sucedido. No le hubiera creído de no ser que lo vi discutiendo con su hermano por habérselo contado a alguien. Me encontraba solo en casa por el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Esta era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. Esta vez el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar inmediatamente el televisor. Quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido, y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra aún tenía un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las alfombradas pero ruidosas escaleras. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Pudo el intruso ver el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? ¿Se encontraba de pie en la más pura oscuridad intentando escucharme? Me pareció quedarme ahí en completo silencio por un interminable periodo de tiempo. Mi pánico comenzó a desvanecerse, y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan increíblemente callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, aún permanecía en el sótano, puesto que las escaleras crujen, la perilla rechina y no fue capaz de evitar el ruido de sus pisadas en ningún momento antes de llegar aquí. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras baba caía de mi boca sobre la alfombra. No me arriesgaría de delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3. 30 veces. 60. Para entonces mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado por más de 2 horas en la oscuridad, y aún no escuchaba nada.
De haber un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría eventualmente y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano. Y, peor aún, comenzaba a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y luego huir a través de las escaleras. Mientras tanto, el hedor se hacía más fuerte. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran golpe, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta abierta del sótano y mi completamente abierta puerta principal. Ahora seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular, y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa. Mi anciano vecino, quien pareció haber muerto de un ataque al corazón. Sus sospechas eran que yo tuve que haber dejado la puerta principal sin seguro, y él debió de recorrer mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo, eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa? Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca conoceré, había alguien más en el sótano con nosotros. Silencioso, esperando, y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco del anciano. Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo, sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían, yo no debía haber estado ahí esa noche, mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días como hacen siempre y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad y aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola, es en ese momento cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 p.m. a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies, nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado? Le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Y quién está ahí? Comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos. ¿Quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya.
Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hijo, por favor ábreme, tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto, estamos muy lastimados y por favor, abre, ayúdanos. Al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo, por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda y sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo. Esos realmente son mis padres. ¿Necesitan ayuda? Abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. ¿Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría, no se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. Tú los escuchaste, esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico. Alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos.
Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. Tenía 17 cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi abusiva madre. Fue alrededor de la medianoche, y mi madre ya estaba dormida, así que cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal tuve que ser yo el que contestase. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar, pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblando. Ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lassie Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. Puedes quedarte aquí por hoy, Lassie. Le dije, señalando el sofá. Se acurrucó, con sus ojos negros todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor, mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio? Gritó ella, confundiéndome sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lassie se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando ahí escuché algo que me produjo escalofríos. Lassie Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lassie Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos hacia su hija. De repente, una foto de Lassie apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí, su cabello rubio en trenzas, vestido rosado, cara pálida. Solo que, sus mejillas tenían más color, y sus ojos eran celestes. Para muchos esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de llegar a mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. Nunca más. Murmuró, antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el estómago de ella. Podía oír el desgarro de la carne, y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho. Pero lo hice. Por lo que, cuando Lassie se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes, brillando en la oscuridad. Brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Cuando eso pasó me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío. La cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano.
Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas, y la ventana abierta, demostrándome que Lassie había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé, y tuvimos una niña juntos. La llamé Lassie. Recientemente, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente de la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros. Y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección. Nunca más. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado al menos una. Ya que son algo cortas, pero al ser así, busco más para que sean los 20 minutos de vídeos como siempre. De esa forma vale la pena verlo. También esperen los demás vídeos interesantes que valen la pena como este. Como siempre. Muchas gracias por ver mis vídeos y aún así seguirme aunque me tarde en hacer estos vídeos. Gracias por verlo, nos vemos en la siguiente. Adiós.